Estuvimos en Frontera Global haciendo una sinopsis de lo que ocurrió ayer en Francia. Pero quedamos conectados porque íbamos a profundizar más con un experto. Ayer el presidente Macron logra su reelección, que es interesante, después de 20 años que un presidente francés no lo lograba. Lo logra con un margen si bien inferior al que había conseguido en la anterior elección ante la misma rival, Marine Le Pen, 63-33, hoy día 58-42, pero es un margen relevante. Pero, ¿cuáles son las implicancias que tiene? Vamos a presentar a Florent Sardou, analista internacional, profesor de Ciencias Económicas y Sociales de la Alianza Francesa. Florent, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Los números son elocuentes, todos lo podemos entender sin ser franceses, sin conocer la profundidad ni los alcances, pero otra cosa es cuando uno le da una segunda mirada. ¿Qué hay detrás de esas cifras? Macron es un presidente bien electo en términos de resultados, pero tal vez mal electo en términos de lo que significa y analizando en profundidad para quién votó a favor de él. En particular, estoy pensando que en 2017, cuando fue elegido por primera vez, Macron hizo dos promesas la noche de su victoria. Dijo primero que iba a hacer desaparecer la ultraderecha. Hoy día la ultraderecha está más alta que nunca. Segundo, dijo que iba a reencantar a los franceses con la vida política. Y hoy día vemos un tercio de los franceses que no vota, que se aísla, claro, que no quiere saber más que de la vida política actual. La mayor tasa de abstención. Abstención en 50 años. Exactamente. Entonces, el triunfo de Macron sí es un triunfo, pero él mismo lo toma con mucha responsabilidad y bastante gravedad. Sabe que está al mando de un país que está profundamente dividido, fragmentado. Hablamos de esta parte de los franceses que ya no se interesan al voto, sino que también hay que hablar de los dos otros tercios de los votantes que eligieron propuestas radicales, radical de izquierda y radical de derecha. Entonces, ese panorama que tiene que enfrentar Macron para gobernar estos 5 últimos años, que serán son sus últimos 5 años, ya que no puede ser reelegido una tercera vez enseguida. Podría eventualmente volver. Puede ser una tercera vez después de 5 años de pausa. Va a tener carrera política larga probablemente, pero son sus dos últimos 5 años seguidos. A ver, el 12 y 19 de junio vienen las elecciones legislativas, lo que le llaman la tercera vuelta. Exacto. Y ese poder legislativo que se conforme va a elegir al primer ministro. Si es que gana una opción que no es la de Macron, tendrá que cohabitar con un adversario en el gobierno. Eso ha pasado en Francia, sin Mitterrand, Chirac, si no me equivoco. Sí, sí. Y no la única vez. ¿Tú crees que hay opciones de que eso ocurra? El sistema que tenemos, el sistema institucional, el sistema de votación que tenemos hace difícil esta posibilidad. Obviamente que Jean-Luc Mélenchon por una parte, Marine Le Pen por otra parte. Mélenchon es de izquierda populista, Le Pen derecha populista. Que llegó tercero y que logró convencer un tercio de los votantes. Ya se reivindica como se lanza en la campaña con la idea de ser primer ministro de cohabitación de Emmanuel Macron, pero el sistema institucional francés, el voto, hace difícil. 2 razones. Primero, porque hay un efecto presidencial. La gente, 6 semanas después de la victoria de un candidato, resulta difícil para los electores elegir para un candidato a la diputación que sea distinto del presidente. Hay una cierta lógica de tratar de dar una mayoría al presidente recién elegido. Para que pueda... Y además, el voto mayoritario tiende a favorecer efectivamente los salientes. Entonces, veremos. Efectivamente, Francia está más fragmentada, dividida que nunca, pero en la lógica de la historia francesa, Macron tendría que reencontrarse con una mayoría parlamentaria, tal vez más débil que la que tuvo hace 5 años atrás. Cuando un presidente gana por primera vez y la gente no lo conoce, es probable que 6 semanas después el voto legislativo sea parecido, porque la gente puede decir, bueno, todavía no le podemos pedir mucho porque está entrando, pero Macron ya lo conoce mucho. Entonces, muy en términos futbolísticos, con la votación que tuvo, tiene amarilla de alguna manera. Entonces, en 6 semanas puede que haya muchos electores diciendo, saben que esta persona, Macron, en 6 semanas no ha dado muestras de haber aprendido la lección, y pueden castigarlo electoralmente y puede efectivamente ganar un adversario y tener que gobernar con él. ¿Se ve posible eso?
Sería una posibilidad, como te digo, las reglas del juego hacen difícil esta posibilidad, pero es posible debido a la fragmentación de la sociedad francesa, pero 6 semanas es poco, pero también es un tiempo suficiente para el presidente para ya demostrar o iniciar algunos cambios y, por ejemplo, tiene la facultad de ya nombrar un nuevo primer ministro, aunque sea provisorio, aunque sea pendiente de los resultados de las elecciones legislativas, pero ya puede nombrar un nuevo primer ministro con nuevo gobierno y así tal vez lanzar un mensaje potente que tal vez pueda seducir a una mayoría de electores para las elecciones legislativas. Tiene Macron que elegir ahora primer ministro hasta las elecciones de junio. Exacto. Y ese, el que nombre, probablemente va a ser su candidato o no puede. No va a ser su candidato en el sentido que, digamos que va a representar la mayoría presidencial durante las elecciones legislativas, pero como te digo, lo más importante es efectivamente saber y fijarse en la elección de este nuevo primer ministro. Muchos apuntan en una figura que sería muy ecologista o a favor de cambio radical en ese sentido para tratar de seducir a los electores franceses para elecciones legislativas. Entonces, veamos. Me gustaría saber, Florent, cómo leer la elección de Macron en función de Europa, ya no en función de Francia, que lo explicaste. Porque este era el candidato europeo. Alguien dirá, todos los franceses son europeos. ¿Se entiende qué quiere decir? Le Pen era la candidatura mirando hacia adentro, nacionalismo. Macron es mirando el contexto. ¿Cómo se puede leer eso? ¿Por qué los franceses eligieron eso? Efectivamente, Macron se distingue de los otros candidatos por ser un europeísta muy a favor de la Unión Europea, con mayor integración, con esta visión a largo plazo de que Europa pueda convertirse en una federación política, en una potencia geopolítica, y eso fue su lema y fue el eje de su acción diplomática durante todos estos años. Y de alguna manera, para muchos franceses, no sé si la mayoría, pero una gran parte, Europa, a pesar de todo su defecto, sigue analizándose como un escudo frente a las amenazas globales que aquejan Francia y Europa. Te hablo de Rusia, te hablo de China, estamos viendo, te hablo del tema de la migración. Un bloque que da estabilidad, sí, o que debiera dar estabilidad. Entonces, con la reacción de Macron, claramente es esta visión de una Europa más integrada, más fuerte, que está quedando de pie en este minuto. Hemos visto algunos atisbos o intenciones de Macron de convertirse en el sucesor de Angela Merkel, en función de está vacío el liderazgo, el capitán o la capitana del equipo abandonó, se retiró, y que podría ser Olaf Scholz de Alemania, podrá ser Macron, y otros líderes pelearán por tener este liderazgo. ¿Tú le ves pasta de ser líder europeo a Macron? Sí, yo creo que es una de su gran ambición durante los 5 años que le queda. Lo intentó, perdón, yendo a conversar con el Kremlin, con Putin, ese fue su intento. Exactamente, pero yo creo que va a seguir tratando de convertirse en la figura, en el líder de la Unión Europea, por 2 razones. Porque primero tiene las ganas, con esta visión europeísta, de convertir a Europa en potencia geopolítica, pero también porque tiene un interés para convertirse en una figura proeminente del continente. Déjame volver a Francia, porque leí un artículo el fin de semana que hablaba de, y lo leí más de una vez, por lo tanto un concepto, me imagino, acuñado, la Francia que no llega a fin de mes. Uno se imagina la Francia desde aquí, uno ve las imágenes de la Torre Eiffel, el Champs-Élysées, todo precioso, todo muy brillante, pero hay otra Francia. Hay una Francia de migrantes pobres, hay una Francia de regiones más pobres. En la Francia, leí el otro día en Washington Post, una Francia que escucha música tejana, curiosamente. En fin, una Francia que no conocemos desde lejos. Probablemente los franceses sí nos pueden hablar de ello. Sí. ¿De qué se trata esa Francia? ¿Cuál es su característica y por qué vive lo que vive ese cinturón de ciudades francesas? Es una Francia que se siente un poquito afuera del liberalismo, de la globalización, y que finalmente tiene pocas oportunidades en términos laboral, que está alejado de los centros de decisiones, donde resulta más difícil crecer en términos profesionales. Y esta Francia se puede encontrar efectivamente en las zonas rurales, en las zonas periurbanas, 20 y 30 kilómetros de las grandes ciudades, y también es una fractura generacional. Muchos jóvenes no creen mucho en el modelo de Macron y ven el futuro de Francia con
mucha angustia, el futuro del mundo con mucha angustia, y son los jóvenes también que tienen dificultad hoy en día para ingresar al mercado laboral. Entonces, fracturas a distintos niveles, fractura geográfica, fractura generacional, eso es el panorama de Francia en este minuto. Parece que Macron el primer día o los primeros días que llegó en su mandato del 2017 dijo que en Francia era cosa salir a la calle y encontrar un empleo. Esa arrogancia le costó duro, le costó... entiendo que genera también mucho rechazo. No como solo la candidata de extremos, genera rechazo por ser de los extremos, más natural saberlo. Un candidato tan centrista como él, a diferencia, por lo que él estaba leyendo, a diferencia de los candidatos de extremo, que lo que la gente odia de esos son lo que representan, Macron, el odio que tiene, el odio electoral, es en contra de su persona y su estilo, su carácter, su arrogancia. Un poco una mezcla de todo, por lo que representa es un miembro de la élite, que estudió en lo mejor colegio, trabajó en banco privado, también por su carácter, una cierta arrogancia, es una persona que es muy capa, que sabe mucho muy técnicamente, intelectualmente de muy buen nivel, pero también una incapacidad tal vez a escuchar el francés promedio, y eso efectivamente durante todo estos ceremonias... Poca calle, ¿cómo le llaman ustedes? Él dijo durante el debate con Emmanuel Macron la vida real. Yo también tengo una vida real, pero tal vez una vida que está alejada de la vida que sufren muchos franceses en este minuto y que le está pasando la cuenta durante todos estos años. Esa es la característica, un presidente o un líder con poca calle. Digamos eso, claro, con dificultad en expresarse, o de entender, en ligarse, en entender, incluso usar las mismas palabras, entender las mismas problemáticas que los franceses que están sufriendo en este minuto. Sí. Florent Sardou, muchísimas gracias, analista, especialista en temas de política exterior, con políticas económicas y sociales. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. A ti.